Buenos días a todos y muchas gracias por la atención. Antes todo, quiero dar las gracias a vuestros profesores que me propusieron un encuentro sobre una faceta poco conocida de Miguel de Unamuno. Al mismo tiempo os digo que siento mucho no haber tenido la oportunidad de conoceros personalmente y que el vídeo ese es el resultado de un trabajo laboratorial que había pensado para vosotros y que, por culpa del COVID-19, no ha podido realizarse. Y ahora, a empezar. Desafortunadamente, Miguel de Unamuno es conocido y renombrado principalmente como novelista. Desafortunadamente, digo, porque su producción dramatúrgica, poética, cuentística y ensayística es tan fundamental e interesante cuanto sus novelas y nivolas. Pero, inevitablemente, todo el mundo conoce Niebla y tal vez el sentimiento trágico de la vida, a pesar del hecho de que poco conocen su cuento breve titulado De sentimiento cómico de la vida. Para los unamunistas esa tarea no es fácil, ya que el mismísimo Don Miguel, en su poema Cuando yo sea viejo, nos dice: y a vosotros entonces, me refiero a vosotros no nacidos en mayoría acaso, los que busquéis a esta mi voz sentido, me volveré diciendo: no, no es eso. El cantor nunca quiso semejantes simplezas dar al canto, fue muy otro su tiro. En fin, él mismo nos advierte de que quizás podamos equivocarnos en la interpretación de una obra suya. ¿Y cuál es la mejor manera entonces para llegar a comprenderle lo mejor posible? El punto de partida es uno, o mejor dicho, dos. Uno, Unamuno no hace ninguna diferencia a nivel literario entre un género u otro, a pesar, eso sí, de adaptar su estilo a la forma adecuada. Pero eso ya es algo limitado si pensamos en el poema El fuego de Prometeo, que tiene un esquema dramatúrgico, es decir, espacio, tiempo, personajes y diálogos. Los mismos criterios que encontramos en su cuento breve Dos Madres. Y dos, Unamuno utiliza el género literario como instrumento para averiguar su ideal filosófico y dar respuesta a sus dudas y reflexiones. Este último punto lo vemos muy bien efectivamente en la tercera parte de Niebla. Me refiero en particular a la demasiado conocida escena del coloquio entre Unamuno y Augusto Pérez, pero también en Amor y Pedagogía. La pedagogía era y es un tema muy serio para un rector universitario y al mismo tiempo padre de familia. La verdad es que Unamuno, aun antes de ser un novelista, dramaturgo, poeta, ensayista, era un pensador, un filósofo. Es entonces de aquí que cabe preguntarse cuál es su pensamiento filosófico y cómo podemos llegar a él a través de sus obras. Muchos definirían a Unamuno como un metafísico, y en cierta medida tienen razón si consideramos la metafísica como aquella rama de la filosofía que investiga sobre Dios y los conceptos fundamentales de la vida, quiénes somos, de dónde llegamos y a dónde vamos. Pero Unamuno, ante todo, era un omaranista, término este tomado en préstamo de la lengua esperanto. Omarano en esperanto significa perteneciente a la comunidad de los seres humanos. Este es entonces el punto de partida para entender la filosofía unamuniana. Y él nos lo dice muy alto y claro en El sentimiento trágico de la vida. El hombre de carne y hueso, el que nace, que sufre y muere, sobre todo muere, el que come y bebe y juega y duerme y piensa y quiere, el hombre que se ve y a quien se oye, el hermano, el verdadero hermano. Y este hombre concreto, de carne y hueso, es el sujeto y el supremo objeto a la vez de toda filosofía. El eje central del pensamiento filosófico unamuniano es el hombre. Podemos entonces definir a Unamuno como metafísico si consideramos sus estudios como la relación entre Dios y el hombre, pero también, lo que según mi opinión sería más adecuado, como un existencialista que se interroga sobre el sentido de la vida del hombre en la tierra. Y en este proceso Dios no es ni el punto de arranque ni el instrumento, sino el fin. En un texto publicado póstumo, Diarios íntimos, Unamuno escribe: con la razón buscaba un Dios racional, que iba desvaneciéndose por ser pura idea. Y así paraba en el Dios nada, aquel panteísmo conduce, y en un puro fenomenismo, raíz de todo sentimiento de vacío.
y no sentía al Dios vivo que habita en nosotros y que se nos revela por actos de caridad y no por vanos conceptos de soberbia, hasta que llamó a mi corazón y me metió en angustias de muerte. De este largo párrafo, tres son los elementos importantes que hemos de tomar en consideración. 1. Dios como concepto de idea pura. 2. El Dios vivo. 3. La angustia de muerte. En una obra juvenil suya inacabada y titulada Filosofía Lógica de 1886, cuando Unamuno tenía algo como 22 años y cuya base es La ciencia de la lógica de Hegel de 1812, nuestro autor fija de manera clara su concepto diferencial entre ser y existir. El ser es la esencia y representa la idea. En cambio, el existir es la existencia de por sí y es un hecho real y concreto. Es de aquí ya que empieza a perfilarse el concepto por el que Don Quijote sería más vivo que Cervantes. Cervantes existió de verdad, fue hombre de carne y hueso, y luego se murió. Cervantes ya no existe. En cambio, Don Quijote es una idea que representa una realidad atemporal y que por lo tanto no puede morirse, sino más bien sobrevive a su creador. De este punto, volvemos al concepto de un Dios vivo. No un Dios ideal, sino de un Dios real, que existe y que se hace a su vez hombre de carne y hueso. En el Evangelio, Juan 1,14, se nos dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En la concepción de un Unamuno católico es Dios mismo quien se encarnó en Jesucristo, que a su vez, como hombre, sintió el miedo de la muerte y quiso eternizarse volviendo a ser verbo y palabra. Una angustia entonces que no solo atenaza a Don Miguel o a Baruch Spinoza, sino incluso a Jesucristo. La angustia de la muerte, el miedo hacia el después, la voluntad de eternizarse, es algo típico del hombre. Y Dios, en la filosofía unamuniana, no es la respuesta, repito, a esta angustia, sino su fin. La vida se convierte así en una eterna agonía entre dos continuos elementos opuestos. Amor y pedagogía, paz en la guerra, vida en la muerte. A pesar de eso, el hombre sabe que su destino fatal e ineluctable es la muerte. Esta agonía, del griego agonos, lucha, se acaba con la muerte. La agonía es entonces la espera forzada de un desastre inevitable. Por eso nosotros todos, y Unamuno incluso, sabemos que no podemos no querer morir, sino más bien queremos no morir. Dicho eso, podemos ahora pasar a la relación que hay entre su filosofía y su obra literaria. En particular, nos fijaremos en la relación que existe entre un ensayo filosófico, El agonía del cristianismo, y su última novela, San Manuel Bueno, mártir. En 1925, Unamuno publica su ensayo El agonía del cristianismo, escrito durante su exilio francés. De esa obra muy interesante nos fijaremos en particular sobre la teoría del dogma y el concepto de genitorialidad espiritual. Según Don Miguel, al igual que el Evangelio, en principio era el Verbo. Y, utilizando las palabras de Don Miguel, este Verbo que se hizo carne murió después de su pasión, de su agonía, y el Verbo se hizo letra. O sea que la carne se hizo esqueleto, la palabra se hizo dogma. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Pues que el espíritu, que es palabra, que es verbo, que es tradición oral, vivifica, pero la letra, que es el libro, mata. En palabras más sencillas, lo que Unamuno intenta decir es que una palabra oral vive porque puede cambiar. En cambio, una palabra que queda escrita, al no poder cambiar, es palabra muerta. La dificultad llega ahora, ya que aquí Don Miguel se pone otro interrogante. Si una palabra puede cambiar, no es de confianza. La sola palabra de confianza, paradójicamente, es la palabra escrita, la muerta. Y aquí está su verdadero dilema, su agonía, su lucha, incluso como escritor. Hemos de elegir si confiar en una palabra muerta pero verdadera o en una palabra viva pero que puede cambiar. La teoría del dogma es muy fuerte en Unamuno, ya que, dependiendo de su propia elección, cada uno puede encontrarse en un camino distinto o dar diferentes interpretaciones a ambas palabras,
vivas o muertas que estén. De ahí que don Miguel durante toda su vida era en contra de cualquier concepto dogmático, sea eso de carácter espiritual, religioso, pedagógico o político. Lo que nuestro autor empuja así es la necesidad de una libertad de conciencia y de alma. Cada uno tiene que seguir su recorrido. Seguir un dogma, una palabra muerta, implica seguir algo inmudable y que sería incapaz de adecuarse a los cambios de los tiempos. En cambio, seguir una palabra viva significa que nuestras vidas se convierten en un camino de búsqueda e investigación perpetua. O, dicho con las palabras de Unamuno, la fe viva es una voluntad de querer amar, una voluntad de comprender y no unas ganas de creer. Y aún más claro, creo quiere decir quiero creer. No cree el que tiene ganas de creer. Así como afirma el padre Jacinto Loazón, que fue excomulgado en 1869 por haberse puesto en contra del dogma de la infalibilidad papal aprobada luego en 1870, la duda, la agónica lucha de la fe, no es un acta de rebeldía, sino más bien de voluntad. Sigue diciendo Unamuno, y si es locura agónica creer propagar el cristianismo por la espada, a cristazos, por cruzadas, es locura agónica quererlo propagar engendrando carnalmente cristianos por proselitismo carnal, propaganda vegetativa. La tradición familiar, el haber nacido en una familia cristiano-católica, no es suficiente para don Miguel para empujar los hijos a creer en el mismo Dios y en la misma fe. De aquí llegamos al concepto de genitorialidad espiritual. Es más bien verdad que en la agonía del cristianismo, en el capítulo titulado La virilidad de la fe, se habla exclusivamente de paternidad espiritual, haciendo referencia al papel espiritual que los curas y los monjes tenían al principio del siglo pasado, especialmente en las zonas rurales. Pero no podemos olvidar obras como La Tiatula, donde es el personaje principal femenino quien se ocupa de la educación de sus sobrinos. Efectivamente, sin investigar demasiado el tema, me limito aquí a señalar la interesante investigación que podría hacerse sobre el papel de las mujeres en la obra unamuniana. Muchas son las mujeres unamunianas que manejan a los otros personajes. Pensemos, por ejemplo, en las obras teatrales La Esfinge, Soledad, y en San Manuel Bueno, Mártir, que nos lleva a la segunda parte de esa pequeña disertación. San Manuel Bueno, Mártir, es considerada la última obra de Miguel de Unamuno, ya que fue publicada en 1933, 3 años antes de su muerte, y por lo tanto se considera su testamento filosófico y literario. Quizá esa obra no sea su mejor trabajo, pero sí es verdad que en él se encajan todos los aspectos filosóficos unamunianos: la oposición entre ser y existir, la realidad y la apariencia, la eterna lucha agónica entre lo que se cree y lo que se debería creer. Dejando a un lado la inútil afirmación del uso de nombres hablantes, los hermanos coprotagonistas de la obra se llaman Ángela y Lázaro, el argumento de la obra es de por sí muy sencillo. Don Manuel, el cura de una pequeña aldea que se llama Valverde de Lucerna, otro nombre hablante, es considerado el padre espiritual de una pequeña comunidad que lleva un secreto en sí. Él no cree en la resurrección y tiene miedo a la muerte, porque no tiene fe en la vida espiritual. A pesar de eso, cargándose de su trabajo, sigue proclamando el mensaje de salvación y de resurrección a su pueblo, hasta que el pueblo mismo le atribuye milagros. Cabría preguntarse el por qué Unamuno le llama mártir. Según el canon católico, mártir es quien sacrifica su vida a pesar de todo, pero que, si puede, se escaparía de muy buenas ganas de la muerte. El mártir es quien busca la vida y no la muerte. Esta es la fundamental diferencia entre el concepto martírico entre el catolicismo y el islamismo. Por cierto, la tarea de don Manuel es muy importante para el bienestar de su comunidad y se carga él del peso de todos, y su vida se convierte así en una lucha agónica perpetua que tampoco la muerte sería capaz de menguar. Como nos dice Ángela, la narradora, he comprendido que la alegría imperturbable de don Manuel era la forma temporal y terrena de una infinita y eterna tristeza, que, con heroica santidad, recataba a los ojos y a los oídos de los demás.
Y utilizando las palabras del mismísimo don Manuel, ¿cómo voy a salvar mi alma si no salvo la de mi pueblo? Yo no puedo perder a mi pueblo para ganarme el alma. Y sigue diciendo, la verdad es acaso algo terrible, algo intolerable, algo mortal. La gente sencilla no podría vivir con ella. ¿Tú crees como a los 10 años? Pues sigue creyendo. Y si te ocurren dudas, cállatelas a ti misma. Hay que vivir. Y todavía dice, mi vida, Lázaro, es una especie de suicidio continuo, un combate contra el suicidio, que es igual. Y finalmente, acabaría yo con esta cita culta. Don Manuel nos recuerda que el delito mayor del hombre es haber nacido. Muchas gracias.